nacen a cada instante, se transforman, nos enseñan de eternidad, diría Neruda, son antiquísimas y recientísimas, viven en el féretro escondido y en la flor apenas comenzada. Esa amplitud poderosa e infinita es gran parte de lo que nos constituye. Por eso, a través de esos códigos, hallamos maneras de expresarnos, de cuestionar la realidad, de compartir con otros lo que somos. La Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Cultura Ciudadana y la Biblioteca Pública Piloto, les da la bienvenida a la 15ª Fiesta del Libro y la Cultura, que tiene como tema central las palabras. Con música, historia, arte y voces provenientes de las esquinas del mundo, queremos que nos acompañen a entender mejor de qué estamos hechos, qué nos define. La actividad que tendremos a continuación hace parte de la franja del Salón del Libro Infantil y Juvenil, que hemos pensado para conversar sobre temas como literatura, política, ciencia, periodismo, arte, poesía, las palabras y temas contemporáneos. La actividad a continuación se titula Narrar e ilustrar historias, un viaje de ida y vuelta. Bitácoras de dos creadores que convergen en la lengua portuguesa, Roger Melo, ilustrador y escritor, y André Letria, conversan con Juan Pablo Hernández, promotor de lectura. Convoca la Embajada de Brasil. Realizaremos registros fotográficos y audiovisual con fines divulgativos. Si no deseas ser parte de este, te solicitamos que lo hagas saber al equipo organizador que está identificado con camisetas de la fiesta. Recuerden visitar nuestras redes sociales, @Fiesta del Libro en Twitter e Instagram y Fiesta del Libro y la Cultura en Facebook, usando el hashtag Fiesta del Libro 2021. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Bienvenidos todos a esta conversación con dos ilustradores. Espero que la disfruten muchísimo y sea de su interés. Me permitiré presentar a cada uno de ellos porque, bueno, algunos lo conocen, los han leído, pero tal vez no sepan del todo un poco sus recorridos. Comenzaré por André Letria, ilustrador portugués, nació en Lisboa. Desde 1992 publica en diversos medios como periódicos, revistas y libros. Ha recibido diferentes reconocimientos por la calidad de su obra. En el año 2000 recibió el Premio Nacional de Ilustración. En el 2004, el Premio Gulbenkian. Recibe también el Premio Excelencia en Ilustración, que lo da la Society for New Design, una entidad estadounidense. André, además, es director de películas animadas y también es diseñador de teatro. En 2006 creó la editorial Faro de Sueños, es decir, que también tiene una faceta de editor. Y también ha desarrollado encuentros alrededor de la lectura y la literatura infantil y juvenil. Tiene la editorial Patológico también, de la cual nos hablará en un momento. Y entre sus libros, que conoceremos también en un momento, están Destino, un libro que se publica por la editorial Juventud y se consigue fácilmente en la ciudad, Otoño, Teatro, que es un libro editado por la editorial Ecaré, también se consigue fácil aquí, está incluso en el Salón del Libro, al igual que Mar. Vamos a ver estos libros ahora. Agua en Cuenta otra vez, es otro de sus libros, bueno, y más los que nos va a compartir en un momento. Bienvenido, André. ¿Sí se escucha bien, André? ¿Lo escucharon por el altavoz? ¿Se escucha bien? ¿Está bien? ¿No? Bueno, yo puedo hablar también. ¿Se escucha? Bueno, muy bienvenido, André. Muchas gracias. Ahora está bien, sí. Está bien. Bueno, y Roger Melo, pues, que es Roger Melo, ya lo conocen. Es tu segunda vez en la Fiesta del Libro. Hay que decir que Roger ya, digamos que se siente en casa, me decía
decía que se siente realmente en casa, se mueve como pez en el agua en el jardín botánico y en la ciudad. Está feliz y es su segunda vez en Medellín. Andrés, su primera vez en Medellín, pero ya ha estado otras veces en Colombia. Sí, tengo tiempo. No para pasar la misma fama de Roger, pero... Bueno, diré algunas cosas de Roger. Es escritor e ilustrador brasileño. Ha recibido por su obra numerosos reconocimientos, como el premio suizo Space and Fans en el 2002 y el Yatubi en la categoría de literatura infantil y juvenil en 2002 también. Recibió el Premio Nacional del Libro Infantil y Juvenil de Brasil y en 2014 fue galardonado con el Premio Hans Christian Andersen en la categoría de ilustración, siendo el primer ilustrador latinoamericano en obtener este premio. Ha publicado más de un centenar de libros, de los cuales más de 20 son escritos, es decir, también tiene libros que han sido ilustrados por otros ilustradores y ha escrito novelas. Entonces, no solamente encontramos su producción visual, sino también escrita. Su obra ha sido traducida a 15 idiomas y creo que tiene más libros en chino que en portugués, ¿no? Casi. Tirados, publicados. Casi. Bueno, entre sus libros que se consiguen fácilmente aquí en Colombia y están también en el Salón del Libro, está Inés, otro libro es Griso, Clarice, que es una novela muy interesante, tiene que ver con la dictadura brasileña, poco una metáfora a esa fundación que es Brasilia, sí. Una novela recomendadísima si quieren conocer como algo de la dictadura en Brasil y que no es una faceta muy conocida de Roger. Engeduana, que es un libro que se consigue acá, ahorita vamos a hablar un poco de él, entre muchas otras obras. Pues muy bienvenido, Roger. Obrigado. Muchas gracias, muchas gracias. Yo voy a hablar en portugués porque la idea yo pienso que es tener los dos idiomas. Yo soy muy fanático de los traductores y quería agradecer a la... Giovana, gracias. Soy apasionado. Yo soy apasionado y también quiero agradecer a mi persona, a Manuel, que estoy aquí de portugués a español traduciendo. Muchísimas gracias, Roger. Pues me toman un poco desprevenido, pero yo sí quisiera como decirle a los compañeros de producción que me den un traductor porque no entiendo mucho el portugués, así que me quedo sin retorno aquí del amigo Roger. ¿Deu para entender? Entre tanto, hemos preparado una conversación en torno al viaje. Hemos preparado una conversación en torno al viaje y queremos recorrer un poco la obra de estos dos ilustradores desde esa metáfora del viaje. Conozco un poco más a Roger. André lo conocí el día de ayer y ya hemos empezado a entablar un poco la amistad, pero de Roger sé que yo creo que pasa 4 partes de su vida viajando, ¿no? 2 tercios. 2 tercios. 3 tercios. 2 tercios, 3 tercios. No. 2 tercios. 2 Bueno, tercios. pasa gran parte de su vida viajando y efectivamente eso influye en su obra. Pero descubriendo la obra de André, también me he dado cuenta que está muy marcada por el viaje, ¿verdad? Al encontrar libros, digamos como este, que se publica en Latinoamérica por la editorial Le Carré, permítame un momento, este libro que se titula Mar, es un libro muy interesante porque es un abecedario, es un formato muy clásico el abecedario y es muy poco explorado realmente, o se piensa que los abecedarios finalmente son para
para los niños más pequeños, y este es un abecedario para niños más grandes, y a través del abecedario se explora el mar, desde sus seres, desde quienes los han habitado, desde los personajes más simbólicos, y aquí hay toda una aventura alrededor del mar. Incluso cuando uno lee este libro siente que es un error que el planeta Tierra se llame Tierra, debería llamarse planeta Agua, porque hay mucha más agua. Encontramos también esta colección de libros. Nos vas a hablar de todo esto, quiero introducirlos para que lo conozcan. Es una colección de libros, un poco tipo fanzine, este más tipo acordeón, fíjense ustedes, en portugués, concertina, y el título de la colección es Desconcertina, por la temática también que lo dejan un poco desconcertado. Y encontramos destino, todo viajero tiene un destino, el mito del destino, el paso del tiempo, ¿verdad? En el otoño, una obra marcada por el viaje. ¿Cómo influye, André, el viaje en tu obra? ¿Cómo ha influido y de alguna manera qué ha hecho el viaje, los viajes que has hecho para desarrollar esta obra y tus proyectos también alrededor de la literatura? Bueno, muchas gracias a todos por la invitación y por estar aquí. Quería empezar por felicitar a Roger, mi amigo Roger, y que tengo mucho gusto en ver aquí otra vez. Y es muy curioso que este tema de viaje nos va a juntar otra vez, porque nosotros solamente nos vemos en viajes muy lejos. Bueno, la última vez que estuvimos juntos ha sido en Corea. Y es como, bueno, necesitamos ir al otro lado del mundo para hablar y para nos conocer también un poco mejor. Y bueno, ese tema de viaje me gusta muchísimo, pero no solamente por la cuestión de ir de un punto al otro, porque esa cosa que tiene más que ver con geografía, creo que es más secundario. Para mí lo que interesa es lo desconocido. Y eso tiene que ver con esa cosa de ser portugués, porque cuando enseñabas el libro de mar, yo estaba pensando qué decir sobre eso. Bueno, mar es Portugal y Portugal es mar, porque estamos aquí, no sé si tienen una idea de la geografía, estamos entre España y el desconocido, el inmenso océano. No podemos ir para un lado porque, bueno, hasta hace poco tiempo los españoles y los portugueses no tenían una relación muy amistable. O sea, solamente nos quedaba el mar. ¿Para qué? No sé, porque no es fácil mirar a esa cosa que es inmensa, que es enorme, y saber qué hacer con él. O sea, y eso creo que es una cosa mucho de los portugueses, que es no mirar las cosas, es quedarse en silencio y después ir sin saber exactamente para qué, para dónde. Y gracias a los libros, el resultado de mi vida con los libros ha sido la viaje, porque yo los hago como viajes personales, pero al final son ellos que me hacen viajar para conocer Roger, por ejemplo. O sea, ellos son como barcos que nos utilizamos para navegar, sin saber exactamente dónde. Muy bien, André, pues vamos a ir entrando a través de este recorrido alrededor del viaje de los libros, vamos a ir entrando en su obra. Entre tanto, yo quisiera que Roger nos contara cómo ha influido el viaje en tu obra. Desde pequeño, yo pienso que siempre me sentí un nómada.
O nomadismo un nomadismo. começou, Mi nomadismo porque comenzó eu porque gostava de a mí me mudar gustaba o lugar de de dormir. cambiar el lugar de donde Eu dormia dormía. na cama Yo dormía en la cama, e y pegava um colchão, tomaba ou que un tivesse colchón o lo que almofada, tuviera, una colocava almohada, em outro y lo lugar, colocaba en otro lugar. dessa maneira eu Y de tinha esa a manera ilusão yo tenía la ilusión de que dormindo estaba em durmiendo outro- en lugar. otro lugar. Uma coisa que eu Una fiz cosa que yo também hice agora na también pandemia. ahora eu en simulei pandemia, muitas yo vezes simulé muchas lugares veces en na casa pandemia que pareciam lugares en las um casas trem que ou parecían avião. un tren o que parecían un Falta avión. da viagem. La falta de viajar, E ¿no? o pensamento Y nômade, el pensamiento ele nómada é interessante. es interesante. Né? A gente estava ¿Verdad? falando sobre, Estamos hablando sobre eso. exatamente Portugal. Exactamente, Portugal. Primeiro que Portugal, Primero é um que lugar Portugal es tem un lugar que milhares tiene de anos. millones de É uma años. cultura de Es una muitas cultura de muchos, culturas. É uma de muchas culturas. portuária. Es una cultura de puerto, Como a portuaria. Coreia. Eu, Como Corea. o livro. Yo el libro, Deixa eu pegar aqui. voy a tomarlo O aquí, livro el libro do de André, com o pai André, dele. con É, el padre Guerra. de él, Guerra, Foi um livro que fue un libro eu não que conhecia yo ainda, no já conhecia conocía, o trabalho dele. ya conocía el trabajo de él, Eu, antes de pero conhecê-lo, antes de conocerlo, conhecia o trabalho conocía dele el trabajo em uma de él exposição en una ao ar exposición livre, al na aire ilha de libre Nami, en na una Coreia. isla en Corea. E quando, Y cuando todos do júri todos los viram jurados esse livro, vieron ese o libro, processo é el muito proceso es interessante muy de ser interesante júri, de ser, porque um de ser jurado juez, porque internacional, un havia jurado obras internacional, do habían mundo obras todo. de todo el mundo. Todos Todos pontuaram esse livro no Todos máximo. puntuaron Então, ese libro, le dieron la eu- mayor esse puntuación a livro ese vai libro. ganhar, não Entonces tem- yo dije, tem ese nem- libro va a ganar, Então eu já no estava hay feliz, não duda. Yo podia estaba contar, não pode contar feliz, no nada, puedo segredo contar, pero porque es de un secreto morte. de muerte Então, como jurado, ¿no? Como Entonces, o Juan Pablo falou, Como Juan esse Pablo habló, momento ese é uma momento prova es una prueba exatamente disso. exactamente de esto. O livro El é um libro objeto es un objeto nômade. nómada. O livro, El libro, durante um tempo, durante quando ele un era tiempo, rolo, cuando él era pergaminho, solamente un pergamino, un cuando él era rollo, feito de cuando él era osso, hecho solo de cérebro huesos, humano, de cerebros humanos, de casca de tartaruga, como de se cáscara fazia na de China, tartugas, o como se livro era hacía objeto en mais China. sedentário. El libro es el objeto Mas más a partir do sedentario, momento pero que a se partir inventa del um momento códice, que se inventa el o feixe de código, páginas, el tema de isso las acontece páginas, muito esto, por causa da esto pasa destruição por das causa de la bibliotecas. destrucción de las bibliotecas. Então, Entonces, el libro se transforma en un objeto nómada desaparece. o desaparece. Então, Entonces, quando eu cuando yo comecei a comencé desenhar a criança diseñar a ainda, niños, eu a diseñar não como pensava, niño aún, eu tenho certeza yo no que você pensaba, também yo, não, yo tenho certeza pienso que o André que, yo estoy também seguro que não, André tampoco, que esse objeto, que ese objeto, ele trazia él nele a viagem, traía el viaje. né? É um objeto Es un cartográfico. objeto cartográfico. Portugal também é muito conhecida pela Portugal cartografia. también es muy conocida uma das por la mais fantásticas do cartografía, mundo. una de las más fantásticas E del eu acho que mundo. o livro é uma Yo cartografia pienso que el também. libro es una É uma cartografía simulação también, es de una mundo, né? simulación del mundo. Então, é um objeto Es un objeto nômade. nómada. Muy bien, muchísimas gracias, Roger. Pues vamos a ir explorando cada uno de sus libros y vamos entrando un poco más en ese universo. Entre tanto, siento, André, que el viaje también tiene la intención de llegar a otros. Y tú has querido, a través de tu proyecto editorial, llegar a otros. Muchas veces es difícil llegar con un libro particular, publicado por una editorial que tiene un precio determinado. A veces es difícil llegar a otros con ese libro en particular, pero los editores y las personas que aman los libros se las ingenian para crear otras posibilidades de llegar al lector con libros un poco más sencillos, de tirajes mucho más fáciles, que pueden ser un poco más accesibles en el formato, en el precio. A veces se hacen en un taller, da la idea de que uno puede hacer sus propios libros, y es lo que nos ha presentado André con esta colección bellísima que se llama Concertina. Siento que esto emprende un viaje hacia el otro, para acercar el libro al lector de otra manera. ¿De dónde surge esta idea? ¿Cuál es la intención también
¿Y cómo está diseñado este proyecto editorial tan bello de Desconcertina? Cuéntanos un poco. Sí, bueno, gracias por esa pregunta, es fantástica porque me permite hablar de muchas cosas. Para empezar, la cuestión de la editorial es una forma también de llegar a otros, pero en dos dimensiones. O sea, la primera, que es la que está así más a la superficie, que es más obvia, inmediata, es porque eso me permite trabajar con otras personas que me gustan. O sea, con una editorial que es mía, que yo tengo exactamente para hacer lo que quiero y que es como un espacio de libertad creativa, porque eso ha sido la razón por qué la he creado. Con ella yo puedo invitar a las personas que me gustan, porque me gusta la forma como escriben, como ilustran, como piensan, como crean en general. Y eso es lo más inmediato. Pero con ese editorial también yo puedo hacer libros que hablan con los lectores como desafíos, son más exigentes. O sea, tú hablabas de una forma de hacer libros que se puede hacer de una forma más fácil, como más baratos, libros que tienen mensajes que son más superficiales, más sencillas. Eso es una forma de llegar a las personas, pero es la forma que no me gusta, porque se queda todo como si tratando al lector de una forma infantil, en el sentido malo de eso, como si el lector no tiene capacidad para pensar. Bueno, no sé si está funcionando. Y los libros que yo hago, y en particular esta colección, son para lectores a quienes les gusta pensar. Bueno, para eso es necesario tiempo también, y hoy el tiempo es una cosa muy escasa, se puede decir así, no hay mucho tiempo. Siempre queremos todo muy rápido. Pero con esto yo creo que si esto llega a una persona realmente, entonces se llega y la mensaje se queda con esa persona. Porque ese mensaje que esa persona va a comprender en este libro es su propio universo. Es como si la persona se va a comprender mejor si va a leer esto con voluntad. Bueno, les voy a dar un ejemplo. En este caso, esta pequeña historia, todos estos objetos son libros sin texto, sin palabras, o sea, contando una historia solamente con imágenes. Y lo hacen con mucha cosa que tenía también que ver con el viaje y con el mar, o sea, con mucho silencio. Y toda la viaje que se hace de una forma genuina, se hace con silencio, porque necesitamos de eso para nos conocer a nosotros. Bueno, entonces en este caso es sobre el otoño. Me voy a poner de pie, que creo que se puede ver mejor ahí. Empieza con un señor que llega a un sitio que puede ser un jardín, porque tiene un banco, tiene un árbol también, pero no sabemos nada de quién es. No sabemos cómo se llama, dónde viene, cuáles son sus intenciones cuando llega aquí. Sabemos solamente porque eso se ve con la ilustración, que está mirando el árbol. Después decide sentarse en el banquillo. ¿Se dice así, banquillo? ¿Está bien? ¿Se llama esto banco? ¿Se puede decir? Banco. Banco. O silla. Muy bien, banco está bien, como en portugués también. Entonces se queda ahí sentado y no sabemos en qué piensa. O sea, nada de esto, cuando hago esto, cuando ilustro esto, cuando creo esta historia y la ofrezco a las personas, no estoy diciendo mucha cosa. Lo que estoy proponiendo es que la gente que va a leer esto va a hacer hacer su propia conclusión sobre lo que está viendo. Entonces el Señor se queda aquí sentado y las hojas empiezan cayendo, despacito, una a la vez. Y nos quedamos todavía sin saber quién es él, en qué piensa, porque solamente vemos esto, un hombre que está sentado en un banco y hojas que están cayendo, hasta el momento en que el árbol se queda totalmente sin hojas. Y al final, por eso la colección se llama Desconcertina, hay un final que es desconcertante, que es la cabeza del Señor también va a caer. Bueno, y yo les podría preguntar, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuál es la idea que está por detrás de esta cosa? ¿Qué propuesta tengo para hacerlos? Bueno, yo no tengo respuesta, ni quiero tener. Y esa es la cuestión. Yo no quiero
decirvos que esto tiene una moral, se puede decir así, Moraleja, un, ¿no? un objetivo. No se dice que el hombre es bueno o malo, ni siquiera sabemos si está triste, puede estar muy contento. Y al final, ¿qué significado tiene una cabeza que va a caer? Bueno, no sé. Y entonces, en todo este silencio que se escucha mucho, porque es como las preguntas ganan importancia. Si no se dice nada, bueno, se quedan preguntas por hacer. Pero la respuesta es de cada uno de vosotros. Y hay una cosa interesante también que me gusta en este tipo de comunicación con estos libros. No sé si se pueden llamar libros también, es Claro. una cosa, bueno, tienen el formato típico, pero libro es una cosa con un significado muy largo. Si yo voy a preguntar a cada uno de vosotros qué quiere decir esto, cada uno tendría una respuesta individual. Y eso es lo que quería decir con esta forma de llegar a las personas. Creo que es más fuerte esa conexión que se hace con un libro que no tiene respuestas. Y es uno de los elementos tal vez más grandes de la literatura. Y tomando este libro acordeón ilustrado como una obra literaria, y es que deja al lector en absoluta libertad, ¿verdad? Para que piense, termine y cree en su mente la historia completamente. No lo obliga a tener un único final, sino que sencillamente plantea la historia para que cada uno la continúe. Eso. Roger, Sí. tus viajes de alguna manera han influido mucho en tus libros, en tus ilustraciones, y quisiera que nos compartieras algunas imágenes que tienes preparadas. Sí, tengo miles de, Sí, hay sobre, miles de imágenes. Podemos ver un Tengo pouco. miles de sobre cómo imágenes. estos viajes Podemos ver um pouco. se han ido convirtiendo ¿Podemos en ver un libros poco? y en Sí. ilustraciones. Sim. Obrigado, David. Muchas E gracias, aqui, David. podemos caminhar aqui. Deixa eu ver. Deja un momento, yo miro. Aqui a Amazônia Aquí brasileira. la muito Amazonía parecida com a Amazônia brasileña, colombiana. muy parecida con la Amazonía colombiana. Somos Somos muy parecidos, aún en las diferencias. Las diferencias nos hacen aún más parecidos. Y yo estuve en Colombia muchas veces, en varias partes, y siento una conexión total con este país, hecho de muchos paisajes. Aquí varios micos o monos y también muchos árboles y frutas que nosotros podemos encontrar en este jardín botánico porque representan la diversidad de la Amazonía. Aquí un mono, o acari, não Aqui sei como se chama aqui. un huacari, Essa no sé variedade cómo se llama de aquí, huacari esa variedad de branco, huacari ela blanco, só existe ella para solamente mostrar a existe para complexidade mostrar da la Amazônia. complejidad Ela só de la existe Amazonía. em um Ella pequeno solo existe lugar en un da pequeño Amazônia. lugar O de la mais comum Amazonía. seria Lo más o común acari sería el vermelho. acari rojo, Ele também é pero conhecido él como también es macaco conocido como inglês, un mico porque inglés, ele tem porque a él tiene la cabeça cabeza toda totalmente exposta expuesta y sin cabelo y y sin pelo parece y um parece inglês que tomou un sol inglés que na Amazônia. tomó el sol en la Amazonía. Y ese es un nuevo libro Y que ese no es el está nuevo publicado, libro que aún no chama-se está Espinho de publicado, se Arraia. llama Espino Então, de la esse é o Rabia. macaco Y acari este es el branco, mico e as blanco. viagens, Y los viajes, de novo, elas vão de nuevo, aparecendo ellas também van a nos aparecer ecossistemas do en los próprio- ecosistemas, en los biomas de los propios países. Aquí un movimiento conectado a ese organismo internacional, International International Burden on People. Y ahora con la pandemia, nosotros tuvimos la idea de hacer, ¿cómo se dice? Chalice. ¿Cómo se llama aquí? ¿Cómo se dice? Esta bufanda, un chaliz, una bufanda.
bufanda, É, bufanda, feitas de seda hechas de seda pela Coreia, a mesma por Coreia que, Corea, claro, en la lá misma temos Corea um que amigo allá chamado tenemos un Mr. amigo, Kang. Então, Mr. Kang, como en vocês Corea. veem, Como a ustedes gente pueden ver, caminha nosotros caminamos de uma imagem para una outra, imagen e são para otra y vários son varios países envolvidos. Esse povo, relacionados eu allí. resolvi, Este pueblo que todos yo eram, resolví, todos Hans eran, Christian Andersen, receberam prêmio todos em recibieron países premios en diferentes, países eram diferentes, 7, eran 7. e cada um Y escolhia cada uno um escogía un tema. tema. Y yo, Em plena en plena pandemia, quise trabajar con esta nación llamado Yavaé. Es un nombre de la nación, indígena, un nombre indígena, originário. un nombre original. Ela se situa, Y esta nación se essa é ubica uma dança, é uma cultura aquí, una em cultura, extinção. aquí un baile que Junto a está plantas siendo e animais extinguido em junto a extinção, plantas y animales en na maior extinción, ilha en la fluvial, mayor na maior isla ilha de fluvial, rio, en la que mayor é a isla ilha de do río, Bananal. que es la isla de Bananao. Aqui está el o povo pueblo Yavaé, executando essa dança ritual realizando muito ese importante. baile ritual muy A ideia importante. era que o La momento idea de es que en momento de vários, dificultad, sessões nacionais do IB, de varias sesiones elas nacionales de este seriam organismo representadas IBIS, elas também serían com representadas culturas con culturas e y espécies especies amenazadas en el mundo. Aqui está Aquí, uno uno de los lugares de la isla. Y aquí recientemente yo pienso que es interesante mostrarlo, porque es una cosa que pasó el mes pasado, en medio del gobierno. Es casi un gobierno militar, a pesar de estar en una democracia, que la dictadura militar mencionada por Juan Pablo en mi libro Clarice. Y aquí está una etnia de Santarém, un lugar en la Amazonía brasileña, haciendo una protesta al Ministerio del Medio Ambiente. Es muy interesante porque las cartulinas estas son protestando con nombres de animales. No hay ninguna que diga fuera Bolsonaro. Está solo escrito un animal pintado, tatú, sucuri, los nombres de los árboles y de las plantas. Aquí ellos se reunieron en Brasilia antes de participar de ese movimiento. Esto aquí es una cartelera del movimiento hecho por una escritora, la Margarita Eno, que es una cubana que vive en los Estados Unidos, y con una invitación de IBIS en los Estados Unidos, yo fui invitado para hacer la ilustración de este poema, la música de las palabras. Entonces todo el tiempo esas referencias del arte tradicional brasileño, aquí un objeto de la etnia Pororo y una foto de un cachorro de anta, que es un animal muy conocido. Aquí muchas de las referencias de Brasilia, de esta ciudad, los azulejos de este animal que son colocados de manera la persona que va a colocar estos azulejos decide, él planea y no planea. Existe un tanto de racional, pero también algo de caótico. Y las referencias de la montaña donde queda la ciudad de Brasilia no es como aquí una selva, sino que es una sabana, ¿no? Es una sabana. El tamanduá, que es una especie de oso hormiguero, como se dice acá. La ciudad planeada, que es una ciudad moderna,
E tucán, referência que es muito otra ave, importante pra y mim, otra o Burle referencia Marx, que é que es paisagista. Burle E Marx, aí que es vão un as paisajista, exposições. y A aquí primeira las exposição foi exposiciones, feita no, la primera exposición fue hecha na Biblioteca en la Biblioteca Internacional Internacional Eu falei muito de do Múnich, IBI. en Alemania. A Yo hablé mucho del Liela movimiento Lertmann Ibis. é uma pessoa Y importantíssima es una para persona muy a importante para la literatura infantil porque y depois da juvenil, Segunda porque Guerra, después de ela la Segunda resolve Guerra criar ella tanto resuelve crear este o organismo IBIS como a Biblioteca como la Biblioteca Internacional Internacional en que Múnich. se todo mundo Que si gosta todo el de mundo literatura infantil que le gusta e la juvenil, literatura infantil, si for a esse si castelo, van a é este pequeno castillo, es un de pequeño caça, embaixo castillo, do castelo, debajo del castillo existe existe bunker com toda a un produção búnker do con mundo. toda la producción Se del o mundo mundo. acabar, Si el mundo acaba, fica a produção esa do producción del mundo mundo, e quizás queda ahí os en ese herdeiros búnker poderão ver. y se pueda Bom, resolver, essa se pueda conservar. convite. Esto aquí es una Também eu invitación quero mostrar también. Yo minha quiero relação mostrar com a mi relación con A Colombia. primeira vez La que primera vez que o yo Andersen, ilustré o Hans Christian Andersen, el foi no Andersen convite fue en da una invitación de Panamericana Panamericana aquí, né? Onde donde varios ilustradores da Escandinávia de, de Escandinavia y de América del Sur diseñaron cuentos de Andersen. Yo fui invitado para ilustrar The Flex, el lino. ¿Cómo es que el, conoce? O lino. un lino, el lino, que es la historia de un pedazo de lino que nace en forma de flor. O Fanuel fez Y él uma linda hizo una palestra sobre o linda Andersen, exposición sobre o Andersen. Tinha tudo a ver com o que Y ele tenía disse. todo, Ele tenía começa todo a com ver con lo que él flor, dijo. Él comenzó con a el lino imagem como y la uma flor, tapeçaria. una imagen con una Ela vai tapicería. sendo Ella va a contada ser pela visão do contada por la artista. visión del Isso artista. é tudo feito Eso es com todo lápis. hecho con lápiz Depois y eu después imprimo, yo faço hago la uma impresión, xerox hago una e copia, aplico una o impresión fundo. y aí aplico estão as este fondo. pessoas que Y ahí están las colhem personas como que o ciclo da recogen vida. como el Como ciclo de la Andersen vida, trabalha em cómo se cima trabaja do encima conto tradicional, mas del cuento tradicional, ele más dá él sua da a voz ao su conto. voz al Aí cuento. está a escala da vida, Ahí está né? la escala de la vida, Nascimento e morte. nacimiento, Os vida y pássaros, muerte. tesoura, Los pájaros, como diz tijeras, o como se André, dice, tá como aí dice aberto. Andrés, Quem quiser está ahí abierto. entender Quien e quiere terá que puede ter um entender y elemento tendrá que poético, tener elemento de un elemento loucura. poético de locura. E as pessoas Y las que personas que preparam preparan depois el esse lino, linho vai después de para ese a lino casa va de um para la párroco, casa de un ele párroco. vai pegar fogo, Él e va finalmente a as incendiar, crianças a vão quemarse, y los ficar niños felizes van a de quedar ver feliz o linho de que um ver dia el nasceu lino que ali un día nació desaparecer desaparecer da terra. de Tem la toda tierra. essa contradição. Tiene toda esa contradicción Y- este trabajo. E conecta Y Brasil, conecta via Brasil Coreia e vía Alemanha. Corea y Alemania. Dinamarca, Y né? Dinamarca, O porque el Andersen propio era Andersen viajante es un viajero a Colômbia. para Colombia. Ese estilo que ustedes acaban de ver de Roger Melo de insinuar la realidad, ¿verdad? No presentar las cosas como son, sino simplemente insinuárselas a los ojos del lector, a los niños, transformarla a través de las formas y los colores es uno de los asuntos, digamos, más celebrados por las editoriales, por los editores, por los críticos internacionales de la obra de Roger Melo, y de alguna manera es lo que lo ha llevado también a tener grandes premios como el Andersen, esa frescura. Y vemos ahí, Roger, tu interés de llevar este continente americano Sim. al mundo, pero con nuevos ojos, no Sí. con los ojos que lo han visto. Sim, porque Sí, porque o que lo me que entristece, me às pone vezes, triste a veces es ver que los niños de América no conocen, por ejemplo, una ciudad como Carao, en Perú, que tiene 5.000 años de edad. Allí existe un proto quichua, un proto que es una manera de escribir tridimensional, un protoescrito, perdón, estaba hablando. En Carao, esa ciudad peruana, ya se plantaba algodón de colores. El algodón era rojo, era verde. Y cada color da un texto,
una capa de lectura diferente. Es muy complicado, complejo. Yo vi un documental sobre lo Uquipo y estaba un arqueólogo de otro país y hablaba, Uquipo es solamente para la contabilidad, no es un escrito. Yo pienso esto un poco pretencioso de parte de él. Él no vivió 5.000 años atrás. Y cuando preguntan para una arqueóloga peruana que está lentamente tratando de desenredar ese enmarañado y consiguiendo leer o logrando leer ese equipo, pregunta lo mismo para ella, ella ríe y dice, contabilidad, sí, para la contabilidad de la vida. Entonces yo creo que a veces es muy triste que una niña brasileña, un niño brasileño no sabe de esto, porque esto me parece fantástico. Entonces, realmente yo pienso que la cosa más interesante, por ejemplo, la posibilidad de Anderson tener una conexión mayor, más grande entre los países de América Latina, porque ya todo es muy diverso, y poder intercambiar con Europa, con Asia, con África también, que es muy poco conocida y también muy diversificada. La posibilidad de viajar a través de los libros y, bueno, Roger lo ha hecho muy bien con sus ilustraciones. André nos ha contado un poco de este proyecto Desconcertina, nos deja desconcertados con sus imágenes, pero quisiera, André, que nos hablaras de este proyecto que se llama Patológico. Es decir, ¿qué libros encontramos aquí? ¿Qué lector buscan? ¿Cómo conectas unos lugares con otros? Unos escritores, unos ilustradores y unos lectores a través de este proyecto editorial. Bueno, esto es como una casa que es mi casa en el inicio, pero al final es de toda la gente que quiera entrar en ella. Pero hay condiciones, o sea, no es una casa donde se entra así, no es necesaria invitación. Bueno, y está el concepto casa editorial. Exacto, sí, exacto. Hablamos de casa editorial y lo comprendo el concepto de casa editorial, con lo que acabas de decir perfectamente, porque están los invitados. Sí, las puertas están siempre abiertas. La cuestión es que normalmente las casas editoriales son, bueno, en este caso es una casa muy pequeña y no es una casa muy rica en ese sentido de que tiene mucha fuerza, mucho poder de decir a todo el mundo qué hace. Creo que el secreto no sé si puede decir el suceso, bueno, probablemente sí, porque estamos aquí en Colombia hablando de una pequeña casa editorial de Portugal, se puede decir que es un suceso. Es éxito. Esa cosa de que hablaba, que es un poco como el misterio. Cuando hay misterio, la gente se queda curiosa. Y es por eso que queremos viajar también, porque queremos saber lo que hay del otro lado. Y en los libros eso funciona muy bien y creo que es por eso que los libros difícilmente se pueden cambiar en los objetos digitales que muchas veces queremos hacer con adaptación de historias que están en papel y cambiar para esa cosa de la pantalla. Muchas veces no funciona exactamente porque se pierde el misterio de un gesto, que es un gesto tan simple como esto, que es mirar una página sin saber lo que está después. O sea, nosotros estamos leyendo esto aquí, inmediatamente estamos con una curiosidad que es difícil de contener, no sé si de controlar. Entonces, por eso hacemos este gesto que es el básico del contacto con los libros, que es también un viaje, porque, y en este gesto que es muy pequeño, se puede viajar 1000 años, se puede viajar 1000 kilómetros también. Y tiene una ventaja muy grande, que es se puede volver atrás. O sea, es como una máquina del tiempo, al mismo tiempo
un medio de transporte que nosotros controlamos como queremos. Claro que esto solamente se hace si esto funciona también, si la imaginación funciona. Y entonces la casa editorial de Patológico es una casa como una fábrica que trabaja no solamente cosas que se pueden tocar, pero cosas que están así en el aire, más en la dimensión filosófica, que tiene que ver con imaginación, curiosidad, especialmente estas dos cosas, que hacen el trabajo del editor como yo, que soy un editor pequeño en ese sentido que, bueno, no soy rico, no puedo hacer muchos libros, hago pocos libros, y hacen ese trabajo difícil de la venta de los libros, porque son libros exigentes, y eso no se dice como pretensión de decir que son mejores que los otros, pero son exigentes, bueno, porque necesitan de esa curiosidad por parte del lector. Y el lector tiene que querer hacer el viaje de se poner aquí en este medio de transporte y, bueno, ir donde quiera. Pero tiene que querer. Y eso, por eso decía, no es toda la gente que entra en la casa, la condición es esa, tienes que querer entrar. No, la puerta puede ser muy grande, pero si no quieres entrar, si no tienes esa necesidad, esa voluntad, esa curiosidad de entrar, no entras. Bueno, pero la magia de esto es que con esto yo me quedo pobre, en el sentido que no tengo dinero. Creo que yo gasto más dinero haciendo esto do que recibo, pero estoy más rico en otras dimensiones. Porque trabajo con gente que me gusta mucho, que me enseña muchas cosas nuevas también. Y tengo esta sensación de que la editorial, bueno, sirve para algo, no solamente para que yo me quede, bueno, no diría feliz, porque eso es un objetivo demasiado grande, pero contento y realizado de alguna forma, para hacer cosas, por ejemplo, como una colección que aquí sí no es necesario filosofar mucho para conectarse con el tema de esta charla, porque es muy obvio, es una colección sobre ciudades, o sea, ciudades del mundo que son presentadas por las personas que viven ahí, pero son personas muy particulares, son ilustradores. Y la idea de esta colección ha sido decir a los ilustradores que yo invito para hablar de su ciudad, pedirles que nos digan cómo es la ciudad donde viven. Pero a mí no me interesa que sea una cosa turística. Por ejemplo, si yo voy a invitar un ilustrador que vive en París, no quiero saber dónde es la Torre Eiffel, no me interesa eso. Yo quiero saber cómo es su vida ahí, cómo son sus intereses, cómo son sus hábitos, dónde es el jardín donde le gusta caminar, qué es su especie de flor o de árbol preferida, dónde va a caminar cuando se siente triste. O sea, y eso es otra cosa interesante también que yo decía antes, que tiene que ver con viaje, ¿no? O sea, cuando leemos estos libros, que son libros que se leen con imágenes y textos al mismo tiempo, nosotros conocemos mejor el autor que la ciudad. Y entonces conocemos una ciudad que no es la misma que vamos a conocer si nosotros vamos a ese sitio, pero es la ciudad que se ve a través de los ojos de ese autor. Es como entrar en su mente, en su cabeza, y ver cómo es esa París, bueno, París no existe todavía en la colección, pero Quito sí. Quito se puede comprar. Mira, aquí está Quito, en la feria. De Roger y Casa. Eso, que es fantástico, que es muy bueno. Y entonces con esta casa editorial yo puedo hacer esto. O sea, es casi como una forma. Con esta colección yo tengo una idea que los ilustradores que han participado en esto, muchas veces los ilustradores no escriben. Bueno, José es un ejemplo extraordinario, no es el más común. Los ilustradores muchas veces trabajan con imágenes, no ponen sus ideas en el papel utilizando la lenguaje escrita. Pero en este caso yo tengo la idea que esta colección, estas invitaciones que yo he hecho, han de una cierta forma dado a los autores la idea de que pueden
pueden decir otras cosas de una forma diferente de que estaban acostumbrados a hacer. Y eso también me gusta mirar la casa editorial de Patológico como ese espacio de libertad también para los otros, no solamente para mí como creador, pero es como un espacio que dice, bueno, tú puedes hacer lo que quieres y eso te va a permitir descubrir otras cosas que no conocías de ti. Tenemos en la colección Quito, Coimbra, que lo... Coimbra. Es una ciudad de Portugal. Ah, isso. Coimbra. Marisa Sabral. Fantástica. Sao Paulo. ilustradora. São Paulo é Andrés? Andrés Sandoval. Ah, meu amigo. Meu amigo. Todos Mi são amigo. amigos aí, né? Manuel Viseu. Marçal. Todos son amigos ahí, Ana ¿verdad? Seixas, Ana Seixas não conheço. Conheço? Esta Es no la, una- es no una la ilustradora conozco. portuguesa. Talvez Eh, eu conheça. Madrid, No conozco. Manuel Marsol, Ah, sim, conheço. Trabalho. Conozco. Beja, Susa Monteiro, Edimburgo, Marcus Oakley. Próximamente Medellín. En preparación. Bueno, Tem uma coisa Hay algo fantástico. que você Usted falou habló, e que usted eu tava habló, aqui o y yo tempo estaba todo aquí el tiempo pensando. todo este tiempo. Você entende? Eu estava aqui o tempo Yo estaba todo aquí pensando todo el tiempo que pensando falamos aquí, de viagens, hablamos de e viajes isso que você y falou, eso que usted André, habló, o André, patológico el tema também isso é impressionante. es- que o es André impresionante seja tão que imenso André quanto sea a editora, tan que é uma inmenso referência como la mundial. editorial, que es E una é muito referencia bonito mundial, ter y essa, es muy bonito tener, saber que también los editores son são artistas e precisamos y necesitamos preservar los editores como como as florestas e os como biomas. los bosques y las Porque é biomas, difícil ser editor. porque es difícil ser editor. Mas, Pero esa colección fantástica, ella parte del punto de vista, pienso, que el viajero puede no ser un nómada. Existen viajeros que solo quieren, cuando llegan a una ciudad, comer lo mismo que comen en su casa. Y eso no es ser nómada. Lo máximo, poner el sello en el pasaporte es lo que le interesa. Y hay personas que no viajan para lejos, pero que son nómadas. Y cuando Cuando Juan Pablo habla y André presenta esta historia que respeta al lector con esta cabeza, que respeta a un lector como aquel o aquella autora o autor que se somete a la historia, que invierte en la historia. Y eso es un pensamiento nómada. Yo tengo una amiga filósofa, Regina, que habla exactamente de la filosofía nómada, que es una filosofía que no estaría tan amarrada o presa a un concepto. Normalmente filósofos llegan a una conclusión o hacen como que niegan todo antes o continúan aferradas a un pensamiento que podría cambiarse y por lo tanto ser más parecido con la literatura y con la imagen narrativa. el viaje de los libros a través del tiempo, y como nos lo ejemplificaba hace un momento André, dándonos el ejemplo de leer hacia adelante o hacia atrás como un viaje en el tiempo. Tenemos un libro, Enjeduana, de Roger Melo. Es un libro que nos invita a un viaje en el tiempo. Y nos sorprende este viaje en el tiempo. Cuéntanos de este personaje que yo lo descubrí en tu libro. Este personaje, Enjeduana, es un personaje que fue quitada de la historia. Ella es la primera persona, no es la primera mujer, la primera persona con existencia histórica comprobada 4.300 años atrás. Es la primera persona que escribió un texto y firmó un texto. Es la primera persona que registró un poema
Os poemas Y são los poemas son escritos en cuneiforme sobre arcilla. Não se Entonces estraga, no se se, queima, no se daña, vira, no se quema. porcelana, é melhor que o papel. Es mejor que el papel. Ela é a primeira Es la primera persona que colocó su yo dentro del contexto poético que habla de lo divino. O sea, ella anticipa em muitos en muchos años, milhares de en anos, millares de años, el yo dentro de la narrativa poética. Ella, esa persona anterior considerado a epopeia mais antiga. a esta epopeya que es más antigua, o considerada ella mucho antes que esta epopeya. Ella es mucho anterior a toda la dramaturgia griega, a los salmos, E crea uma humaniza diosa, humaniza una diosa enana, creando toda un linaje de diosas mujeres. En la lengua portuguesa, los poemas de Geduana no estaban traducidos. Entonces, Mariana Mazzarani, mi colega, mi socia ilustradora, resolvimos hacerlo juntos a partir de un granito de arena que cuenta la historia de Reduana, devolver lo que fue quitado de la historia, la literatura y de la filosofía. La primera persona que escribió un texto de una mujer. Y muchas veces se repite que la literatura ha sido muy blanca y muy masculina, y eso no es verdad. Las mujeres fueron de manera difícil y de manera metódica quitadas de la literatura y de la historia de las artes. Y entonces resolvimos hacer este libro para los niños porque cuando una superstición es tan fuerte, tal vez solamente la próxima generación pueda tener de nuevo el personaje. Ella escribe, algo fue creado que nadie antes lo creó. Entonces ella está en ese estado entre la ciudad de Ur y Uru, en la Mesopotamia, y ella escribe esos poemas de la expulsión. Ella se expulsa por su propio hermano. Entonces hay un elemento muy shakespeariano. El hermano la expulsa a pesar de ella ser la compañera de juego, pero es expulsada porque es una subversiva, una revolucionaria. Y fue fantástico poder hacerlo porque como el arte es artificio, 4.300 años después, Mariana Mazzarani salió de casa y fue las arenas de Río de Janeiro, simular en las arenas de Río de Janeiro, en las arenas, simular del tema del creciente fértil en la Mesopotamia. Es una simulación de la Mesopotamia en las arenas de Río de Janeiro. Ese proceso que la editora, la Compañía de las Letras en Brasil, y aquí yo estoy muy feliz porque ya tenemos una asociación muy fuerte con podcast, la editorial Círculo Abierto de Barranquilla, Vicky García y Alexis, hacer un libro donde yo pienso que nosotros queremos hacer, nosotros usa mucho André como una inspiración el libro, donde la imagen y el texto verbal alcancen una simbiosis, donde no sea más posible separar texto verbal y texto narrativo, hasta como un homenaje a esa escritora en un mundo donde también otra cosa que Reduana creó, ella con que esa misma contabilidad, porque la primera presencia de la escrita cuneiforme es para la contabilidad, así como en Icarao, en Perú, y después esa contabilidad, ese prosaico se transforma en poesía. La poesía surge del prosaico, contar
A letra A, animales, ¿no? La que letra usamos, A ela que surge usamos, ella surge da simplificação, de la simplificación de la cabeza da res, do boi. de la res, del buey. Então ela também, Y entonces ella com esse también con ese registro, que são registro, escribas que escrevem, que son escribas ou seja, que escriben, também o sea que pessoas también son personas que por escriben, saberem ler, que por praticam saber a leer filosofia, practican la filosofía, passam a agregar a ficção agregar la ficción à escrita, a la mais da escritura contabilidade. más la Na contabilidad. língua portuguesa En la lengua e na portuguesa língua y en la hispânica, lengua española, contar también es contar. Contar historia también es contar objetos, números. Un viaje de ida al origen de los libros y un viaje de vuelta al libro. André. Bueno, vamos a leer entonces, no sé si, Juan Pablo, si quieres que explique qué vamos a hacer, yo empiezo, ¿sí? Tú empieza. Ok, muy bien. Yo voy a leer aquí unas frases, una a la vez, de ese libro que tiene mucho que Roger hablaba, esa cosa de la simbiosis entre el lenguaje del texto y el lenguaje de imagen, y también que tiene que ver con lo que yo decía antes, que es el espacio que se queda entre las dos cosas, y que se queda libre para que el lector lo interprete. O sea, yo voy a leer una frase, después voy a enseñar la imagen que yo he hecho para esa frase, pero la conexión entre los dos es para vosotros, ¿okay? Se queda para vosotros. En este caso, bueno, voy a empezar con una que me parece más sencilla. Si yo fuese un libro, y voy a leer en portugués, y Juan Pablo va a leer en español. Si yo fuese un libro, había Si de yo partilhar fuera con un los libro leitores abierto, lo quería os compartir segredos con más mis lectores, antigos y los secretos. creyentes más antiguos y discretos. Si yo fuese un libro, pediría a quien me encontrase en la calle que me llevase a su casa con él. Se eu fosse um livro, Se eu fuera havia um de ser livro, lido até às tantas, por Tendría quem que em ser un libro silêncio me porque en chamasse silencio amigo. me llamaré amigo. Si yo fuese un libro, sería leído hasta las tantas de la madrugada por quien en silencio me llamara amigo. Se eu fosse um livro, seria capaz de guardar bem guardados todos os segredos que me quisessem contar. Si yo fuese un libro, sabría guardar bien guardados todos los secretos que me quisieran confiar. Se eu fosse um livro, gostava que viajassem nas minhas páginas até à ilha de todos os tesouros. Si yo fuese un libro, me gustaría que viajasen por mis páginas hasta la isla de todos los tesoros. Se eu fosse um livro, teria sempre o perfume suave de um dia sem data e sem igual. Si yo fuese un libro, tendría siempre el perfume suave de un día sin fecha y sin igual. Se eu fosse um livro, gostava de ser uma janela aberta para a imensidão do mar. Si yo fuese un libro, me gustaría ser una ventana abierta a la inmensidad del mar. Se eu fosse um livro, havia de convidar um poeta para jantar sempre que um poema seu iluminasse a noite. Si yo fuese un libro, invitaría a un poeta a cenar cada vez que un poema suyo iluminara la noche. Se eu fosse um livro, gostava de tornar livre e indomável o leitor que me escolhesse. Si yo fuese un libro, me gustaría ser libre e indomable al lector que me escogiese. Se eu fosse um livro, seria um imenso poema que oferecesse às palavras sentidos inesperados. Si yo fuese un libro,
sería un inmenso poema que ofreciera a las palabras sentidos inesperados. André, muchas gracias. Muchas gracias. Fantástico. Bien, y queremos dejar unos minutos para preguntas, inquietudes, algo que ustedes quieran saber más sobre la obra de André o de Roger. Entonces, tienen la palabra. Coraje. Hay micrófono, sí, miren, tenemos micrófono por si alguien quiere preguntarle a André cómo es que puede entrar Medellín a este catálogo de ciudades. Bueno, gracias por esa pregunta. Era sí. mi pregunta, sí. Porque aquí no hay muchos libros que estén traducidos en español. Si yo fuese un libro, está traducido en español, pero creo que no está aquí disponible en Colombia. Sí, está. Está. ¿Has visto ahí? Bien. Está en el Salón del Perfecto, Libro. perfecto. Este también está en el Salón del Libro, de Roger. Y Sí. también tenemos de André. Sí, eso está porque es de Mar, Caré y también. hay muy otros bien. abecedarios bellísimos. Aquí afuera tenemos una exhibición Pero para si compra hay- y venta de libros. Si alguno de los otros de la editorial los gusta, siempre pueden ir a la tienda online de Patológico y bueno, nosotros enviamos para todo el mundo. Gracias por la publicidad porque eso es importante. Muy bien. Não, esse momento aqui foi. Este sensacional. momento aquí Eu fue acho que até sensacional. Yo difícil pienso fazer que uma hasta pergunta difícil de hacer una depois pregunta después desse momento tão de este momento tan, magnífico. tan magnífico, ¿no? E com as libras no meio. Y que é con mais bonito la ainda. traductora de señas, que es más bonito aún, ¿no? Hermoso. Eu tirei muitas fotos. Yo tomé En tres muchas lenguas fotos. Fue la En lectura. verdad, En Tres tres idiomas lenguas. fue la ¿verdad? lectura. Sí. En 4, la visual también. En 4 la visual. En 4, sí, porque por también supuesto. la visual. Aquí tenemos una pregunta. Tengo una pregunta más para Roger que para André, pero para los dos. ¿Cómo saber qué historia necesita ser ilustrada y cuál necesita más? Cada historia tiene... ¿Cómo saber cuál historia necesita más palabras que otra? ¿Cómo saber qué historias solo necesitan de la imagen más allá de solo la palabra? ¿Dónde queda el límite de elegir? Este quiero que sea un libro para leer y este quiero que sea un libro para sentir, para ver, para pensar, para parar un segundo. ¿Dónde? ¿Está en la historia? ¿Está en la idea inicial? ¿Está en lo que quiere transmitir o dónde? Tudo bem? Todo Nossa, bien. essa pergunta Óyeme, esta já pregunta é uma ya es una resposta respuesta maravillosa. Como saber? ¿Cómo saber qué exige trabalho. trabajo? Yo por pienso exemplo, que, no por caso ejemplo, en da mi caso Mariana, de Mariana, eu por acho que ejemplo, y também yo no también caso en el caso de do André, Andrés, de com André, o pai dele, por con el exemplo, padre de él, descobrir esto exige, por ejemplo, que los dos quieran que el objeto libro y el lector o la lectora ganhe, gane, que que sea una cosa más importante, que sea la cosa más importante. Muchas veces el texto verbal puede desaparecer, pero el texto visual puede desaparecer también, como el libro. Yo, por ejemplo, yo soy una persona que implica con el tema libro ilustrado. ¿Por qué? Porque el origen del libro siempre fue ilustrado. Si nosotros fuéramos a ver el libro de los muertos en Egipto, es totalmente ilustrado, totalmente diagramado, porque es una danza de tres. La palabra, la imagen y el diseño, o el diseño, ¿sí? Sin diseño, ese baile, esa danza no sucede, porque usted tiene que encontrar el momento en que desaparezca, a mi ver, desaparezca la frontera. Una amiga, Junko Yokota, que ella es japonesa, es una gran especialista que vive en Chicago, ella dice, lo que existe en este objeto que contiene palabras e imágenes y que solamente con palabras e imágenes logra llegar a ese tercer elemento
Porque si no, ahí es un libro ilustrado ilustrado y no un libro. Porque Porque en el origen del libro, el libro es ilustrado. El libro deja de ser ilustrado cuando él pasa a ser hecho en serie. El tipo de móvil volvió la ilustración más cara, ella complica, a excepción del libro, ¿no? La ilustración del libro y pocas imágenes, y las ilustraciones e imágenes comienzan a desaparecer, aunque tenga diseño, pasan a desaparecer y surge un concepto de libro como libro, una portada y letras, nada más. Entonces, el libro con ilustración es el regreso de la posibilidad gráfica de tener un libro semejante a aquel libro hecho a mano, que tenía apenas un ejemplar y que y tú tenías que viajar para llegar a este libro. Entonces existe esa diferencia entre un libro que es ancestral, que es una historia absolutamente antigua, y el libro hecho en serie, que caracteriza las artes gráficas, ¿no? Lo que hacemos no es artes plásticas, es artes gráficas. Esto nos acerca más del texto de la palabra que las artes plásticas, que a las artes plásticas. Yo pienso, no lo sé. Entonces, descubrir esto exige, no es un concepto más, yo tengo que hacerlo. Entonces, nosotros normalmente hacemos la muñeca, por ejemplo, el prototipo, que es un objeto también de viaje. Yo viajo con el prototipo, ¿no? Y voy diseñando y voy colocando palabras y veo, yo no necesito este texto, yo no necesito esta imagen, por ejemplo. Entonces muchas veces hay ilustraciones, ella no solamente tiene la función de repetir el texto verbal, a veces sí lo exige fáctica, pero normalmente la persona solo hace esto cuando ya quiera una función fáctica. Pero muchas veces la ilustración va a negar lo que el texto verbal dice. Y allí ella es fundamental. Entonces, para llegar a ese grado de lectura, ella es fundamental. Entonces, una parte es concepto, yo tengo la idea en la cabeza, pero estamos hablando de un objeto físico. Esa fisicalidad o eso físico que exige cortar o en el computador, porque es de las artes gráficas. El libro es del campo de las artes gráficas. Es Eu esto. acho que sim. Eu penso que sim. Eu não sei quanto tempo tenho, pero quería añadir aquí unas cosas más. Pero Roger ha hablado de una cosa muy importante también para este tema, que es la cuestión, la idea de frontera, que tiene todo que ver con viaje también. O sea, estamos siempre intentando ultrapasar, quebrar fronteras. Y en este caso es muy importante tener esa noción de que entre texto e imagen naturalmente hay una frontera, porque son dos lenguajes que funcionan en caminos separados, y nuestra función como creadores de libros es que todo se va a mezclar como una cosa sola. O sea, quien va a leer este libro va a leer una cosa. Puede leer en dos momentos diferentes, porque se lee en momentos diferentes, la imagen antes, el texto después, pero al final quiere decir una cosa, que va a producir un significado único. Entonces, no sé si hay una respuesta fácil y única o rápida a tu cuestión, pero creo que la cuestión más importante para mí es de la función. O sea, tú tienes un libro que nace como imagen o que nace como texto. Lo que vas a poner después tienes que comprender qué función va a tener. Si sabes que tienes la conciencia que esa función hace sentido, entonces lo puedes utilizar. Si lo haces solamente porque hace parte de una regla, porque es una convención, porque tiene que ser, bueno, coges un riesgo muy grande de ser irrelevante, ¿no? De no servir para nada. En este caso, por ejemplo, este libro ha empezado con un texto, que era un texto de mi padre. No hemos hablado mucho de eso, pero es muy importante porque yo trabajo como ilustrador hace
30 años más o menos, y desde el inicio con mi padre, trabajando con textos de él, bueno, además de ser mi padre, bueno, es escritor y entonces era natural que nos quedemos juntos hasta un punto de nuestras vidas como artistas. Y algunos de esos libros están aquí porque tienen su texto. Y este ha sido un caso de estos. El texto ha sido el inicio. Pero yo empecé leyendo el texto y me quedé muy lejos del texto inicial. Estaba trabajando eso hace 2 años y hubo un momento en que miré el texto y yo pensé, no, este texto no sirve para este libro. Pero es una cosa un poco rara, un poco extraña, porque ¿cómo yo puedo decir, cómo tengo ese derecho de decir a mi padre que este texto no sirve para el libro que ha empezado con su texto? Es un poco difícil de comprender, pero al final yo estaba creando otra cosa y la base estaba siendo la imagen. Y hubo un punto de ese trabajo que ha sido muy largo, de 3, 4 años, en que yo estaba pensando, probablemente el texto no hace sentido, no hace más sentido. Pero al mismo tiempo, bueno, yo tenía esa relación personal, familiar con mi padre. No quería también decirle, bueno, tú tuviste la idea, ahora yo no quiero más tu texto. Entonces lo que hicimos fue intentar comprender qué función debería tener ese texto que yo quería poner aquí para que todo esto hiciera sentido como una cosa. Entonces la solución, que es lo que intento aplicar siempre cuando trabajo como ilustrador, es poner el texto y la imagen como 2 camadas que se pueden leer en momentos diferentes y que necesitan de esa tercera parte, que es el lector, para que va a juntar todo. O sea, es como si esto fuera un triángulo con tres puntos. Un punto es el texto, otro es de ilustración, pero el tercero es el lector, que va a dar el sentido a todo esto que aquí está. Entonces, bueno, la respuesta yo podría decir en 10 segundos. Para tu pregunta, la respuesta es la función. ¿Qué quieres que sea eso que vas a poner en el libro? Esse é buen ejemplo porque Es un buen ejemplo porque es bonito ver es que, bonito su ver- padre, eso que haría, es mi manera también de ser honesto con el autor del texto. Bueno, me olvidé de decir una cosa que es importante, es que mi padre escribió un nuevo texto Sí. totalmente diferente para las imágenes que han sido creadas por mí. Las imágenes tenían una historia que era nueva, no tenía nada que ver con el texto original, y hay un momento en que yo le enseño el storyboard con toda la estructura del libro, con las imágenes finales, y yo le digo, bueno, ahora escribe para esto. O sea, se ha invertido todo el Y proceso. eso faz con y esto hace libro que este libro un nuevo clásico. Suceso. Es un éxito. No, yo puedo falar. Yo puedo hablarlo, yo puedo decirlo. tem Entonces, muito trabalho hay mucho envolvido, trabajo e ele também é o allí en editor. ese Bueno, libro. eso hace todo más fácil, E todo não, más né? práctico. Sim, sim. Fácil, No, soy sí y el no. editor y el hijo, que es muy difícil también, al mismo tiempo. Claro. Definitivamente, escribir e ilustrar un viaje de ida y vuelta. Andrei, Roger, queridos amigos, Juan Pablo. obrigado y buen viaje. Obrigado. Muchas gracias a todos. gracias a todos. Nuevamente agradecerles a nuestros invitados. Aquí al ladito tenemos los libros de André y de Roger, que los tenemos en el Salón del Libro Infantil y Juvenil. Si alguien quiere llevarlos y si André y Roger nos lo permiten, pues podríamos firmar también los libros. Entonces pueden salir acá, que está la mesita, y invitamos a André y a Roger que nos firmen algunos que queramos llevarlos. Los más groupies de aquí. Agradecemos su presencia en esta actividad y los invitamos a recorrer los demás espacios de la fiesta en los días posteriores.
Para los interesados, en breves minutos tendremos en este mismo salón la actividad El hedor del jazmín de Antonio Torres. Si quieres tener a la fiesta del libro y la cultura contigo todo el tiempo y programarte para disfrutar al máximo, puedes descargar la aplicación para teléfonos móviles y tabletas. Están disponibles para iOS y Android. Agradecemos nuevamente a las marcas aliadas que hacen posible, junto a la Alcaldía de Medellín, la 15ª Fiesta del Libro y la Cultura. Agradecemos al Colombiano, a Confama, Confenalco, Postobón, El Tiempo, Caracol Radio, Radiónica, Chocolate Jet, EPM, Biblioteca Pública Piloto, Plan Ciudadano de Lectura, Escritura y Oralidad, ASI Medellín y a la Cámara Colombiana del Libro.